Hola y bienvenidos a este capítulo previo al inicio de la segunda temporada del canal Profesional. Como lo prometido es deuda, en este video te voy a enseñar qué es el retroceso Fibonacci, cómo configurarlo y cómo usarlo. Te voy a dar ejemplos para que puedas tú mismo aplicarlos en tus análisis. Además, te invito a que te quedes a lo largo del video porque la temática de hoy va a ser la siguiente. En el transcurso del video voy a ir poniendo ciertas letras que al final van a formar una palabra. Para las 10 personas que me envíen esa palabra entrarán en un sorteo para participar por $5 directos a la cuenta de Derip y que puedan operar con dinero real. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Por cierto, lo olvidaba, para participar tienes que darle like, comentar y suscribirte para poder llevarte el premio y así hacerlo válido. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Come on, baby. El retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci no es nada más que una herramienta muy útil para todos los traders que nos vamos por el lado técnico, por el lado del análisis técnico. Entonces, ¿cómo podemos usar el Fibonacci o el retroceso de Fibonacci para poder encontrar zonas de entrada? Entonces, como trader técnico tenemos que encontrar zonas o señales de debilitamiento del precio para poder obtener beneficios en un retroceso o incluso en un cambio de tendencia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos niveles? Para eso existe la herramienta de el retroceso de Fibonacci. Pero antes que nada, ¿qué es un retroceso de Fibonacci? Básicamente, el retroceso de Fibonacci fue creado a raíz del matemático Leonardo de Pisa, en el cual nos decía que comenzando de una serie de ceros y 1 a partir de estos números, cada uno de estos es la suma de los anteriores. Por ejemplo, si comenzamos con 0 y 1, ya verdad, entonces el 1 más 1 nos va a dar 2, verdad. Entonces este 2 más 1 nos va a dar 3 y así sucesivamente vamos a obtener esta serie de aquí que se las voy a compartir. Ya vamos a tener una serie así hasta el infinito. Entonces esto de aquí es la famosa serie de Fibonacci. Entonces, ¿cómo podemos obtener beneficios a raíz de esta serie de Fibonacci o cómo podemos configurarla en TradingView? Eso ya lo vamos a ver, pero en sí esta estrategia se basa en esta serie. Pero ¿cómo funciona? Básicamente, en la estrategia de Fibonacci, entonces vamos a configurar respectivos niveles que nos van a indicar puntos óptimos de entrada y nuestros respectivos SL. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia de Fibonacci? Aquí en TradingView, en el lado izquierdo, ¿verdad? Básicamente en la tercera opción, tenemos la opción de Fib Retracement o retroceso de Fibonacci. Al darle clic y trazarla, tenemos estos números. Originalmente no se tienen estos niveles, pero son los niveles que nos proporciona la mayoría de herramientas en cuanto elegimos este tipo de herramienta, ¿no? Lo que es el TradingView o cualquier otra plataforma. Cuando tú trazas un Fibonacci te dan estos niveles óptimos. Pero ¿de dónde salen estos niveles? ¿De dónde salen un 23, un 38, un 76? Básicamente, esto sale de qué? De que si dividimos, por ejemplo, un número, pongamos, dividimos el 55, ¿verdad? Por el anterior, vamos a poner la calculadora, ya por ejemplo 55 y 34, lo dividimos por el anterior, obtenemos el 1.61, ya. Un ejemplo, anoten ese número, 1.61. Ahora, ¿qué pasa si tomamos otro número? Si tomamos el 233 y lo dividimos para 144, que es el número anterior, obtenemos el mismo número, 1.61. Cojamos otro ejemplo, cojamos el 987 y lo dividimos para el anterior, que en este caso es 610, tenemos el mismo número, 1.61. Este número es conocido como el número áureo, ¿ya? Pero como podrán notar, ese número no existe en nuestra escala de Fibonacci. Ahora, ¿qué pasa si elegimos por ejemplo el 34 y lo dividimos para 55, que es el número que le sigue, un número que le sigue? Obtenemos el 0.618 y ¿qué podemos notar? Oh sorpresa, aparece aquí 61.8. Digamos que son similares, pero
Vamos a ver un por qué. Esto está representado en porcentaje. Entonces, este valor aquí, 61.80%, es este valor convertido a porcentaje. Entonces, habíamos elegido el 34 dividido por 55. ¿Qué pasa si elegimos el 34 y lo dividimos por 89? O sea, para dos números posteriores. Vamos a tomarlo aquí. Tenemos el 0.3820. Oh, sorpresa, también lo vemos en escala de Fibonacci representado a través de un porcentaje. ¿Qué pasa si al mismo número lo dividimos para un número posterior al que habíamos elegido? O sea, para 3 casillas más adelante. Tenemos 34 dividido para 144 y tenemos el 0.236. Oh, sorpresa, también vemos ese número en escala de Fibonacci. Entonces, así sucesivamente podemos seguir y podemos ir discerniendo puntos que nos van a aparecer en escala de Fibonacci. Pero estos puntos de aquí tienen algo en especial, tienen algo en específico, ¿ya? Entonces, Fibonacci nos ayuda a poder obtener un punto óptimo de entrada, o conocido como OT, zonas OT, que en inglés vendría a ser Optimal Trade Entry, ¿ya? O zona óptima de entrada, como lo habíamos dicho. Entonces, estas zonas óptimas o puntos claves de entrada que nos ofrece Fibonacci están representadas simplemente en un rango, en el rango específico entre el 76 y el 61. Ahora, ¿por qué? Porque en esta zona es donde se ha visto que la mayoría de veces el precio obtiene un reverso, un retroceso, una reacción, y esto nos ayuda a tratarlo como un soporte o una resistencia. Entonces nos podemos basar en esta estrategia más nuestro análisis técnicos hecho previamente para obtener un punto óptimo de entrada o una zona óptima de entrada, OT en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a configurar. Si a ustedes no les aparece Fibonacci aquí, una forma fácil de configurarla es simplemente darle clic y nos vamos al engrane, en la parte de setting, en la parte de ajustes, ¿ya? Y aquí les puede aparecer activado un poco de niveles, ¿ya? Y pueden ver su gráfica de Fibonacci diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a desactivar las zonas que están más allá de 1, más allá del 100%, ¿verdad? Ahí, como estaba originalmente, así está originalmente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos los valores que habíamos obtenido mediante la calculadora y vemos que están representados en porcentajes. Podemos elegirlos en porcentajes o en valor. Sinceramente, yo los pongo en porcentaje para tener una mejor visión, ¿no? Igual es la misma. Es el mismo nivel, no cambia nada, no se mueve más allá. Podemos elegir de qué lado lo queremos, si queremos el lado izquierdo, si queremos el lado del centro, si queremos el lado derecho. De preferencia lo elijo del lado derecho porque podemos ver la gráfica en la parte izquierda y los niveles a la parte derecha. Entonces, aquí arriba tenemos los niveles de Fibonacci que habíamos dicho. Podemos configurar esos colores. En este caso yo tengo los niveles de 38 y 23 en color azul. Y la zona OT, la zona óptima de entrada, las tengo en color rojo y el resto lo tengo en negro para poder identificar de mejor manera mis zonas de entrada. Ahora, esto en cuanto a lo que es la configuración y el porqué de los niveles de Fibonacci. Ahora nos vamos a trasladar a ejemplos. Vamos a trasladar ejemplos en gráfico. Ojo, es importante tener en cuenta que por el mero hecho de trazar un Fibonacci no nos garantiza una reacción, no vamos a meter la casa en una operación, siempre y cuando hay que tener en cuenta tu psicología y tu gestión de riesgo, que es algo que vamos a hablar en la parte de psicotrading. Entonces, podemos hacer un Fibonacci, podemos ver la tendencia un día, una hora, 15 minutos, un minuto y poder entrar en esas zonas de reacción, esas posibles zonas de reacción, siempre y cuando también basándonos en nuestro criterio y análisis o estrategia. Entonces, en este caso estoy en el activo de 1000, ya estoy en el activo de 1000, ya, y aquí me he adelantado y he trazado ya algunos ejemplos, ya, de cómo se ve el Fibonacci, pero ¿cómo trazar correctamente el Fibonacci? Entonces, para nosotros trazar correctamente Fibonacci hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la tendencia y el fractal que ya se formó previamente a eso. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos un fractal alcista. Es nuestro típico ejemplo de fractal alcista. Y acá tenemos nuestro fractal bajista, ¿no? Es algo que ya vimos previamente, el tema de fractales.
ya cuando un mercado es alcista, cuando es bajista, cuando es lateral. Entonces tenemos aquí el mercado alcista, ya, y ¿qué vemos? Vamos a identificar este fractal aquí, por ejemplo. Este es nuestro fractal, ¿verdad? Este ya se está formando, todo bonito, ya se formó, ya. Y en este retroceso podemos trazar un Fibonacci. Cuando un fractal está o el movimiento es alcista, ¿verdad? Identificamos el fractal. Digamos que esto de aquí no se está formando. Vamos a dibujarlo nuevamente. Ya ahí, y esto está en retroceso, no se está formando. Entonces ya detectamos nuestro fractal. Cogemos la herramienta de Fibonacci, le damos clic. Y cuando es alcista, ¿verdad? Cuando identificamos que nuestro fractal es alcista, tomamos desde la base ya hasta la cima y ahí tenemos ya básicamente los posibles niveles de Fibonacci cuando es alcista. Básicamente cuando la vela es cuando el movimiento es alcista, el Fibonacci toma desde abajo para arriba. ¿Y qué podemos ver? Que en la base queda el 100% y en la punta queda el 0%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nivel, que el retroceso de ese fractal puede llegar a estos puntos óptimos, ¿ya? Y de aquí puede subir y seguir su movimiento alcista, ¿no? Rompiendo ya este máximo, generando un boss, cosa que ya hemos visto. Ahora, si nos vamos a la parte del fractal bajista, ¿cómo trazamos nuestro Fibonacci? Básicamente similar. Identificamos nuestro fractal que ya se formó, ¿verdad? Eso es lo principal. Ya vamos a cambiar el color, decimos que es un fractal bajista, bacán, bonito, se formó. Y este de aquí lo voy a eliminar, lo voy a generar nuevamente, así como un ejemplo similar, y este va a estar en formación, ¿no? Ya, entonces trazamos nuestro Fibonacci. ¿Desde dónde? Elegimos nuestra herramienta Fibonacci. En este caso, como viene bajista, la tomamos de arriba para abajo. ¿Ya? ¿Y qué podemos ver aquí? Al contrario de nuestro fractal alcista, podemos ver que en la parte superior se encuentra el 100% y en la parte inferior se encuentra el 0%. Entonces, ¿qué nos indica esto? Posiblemente que el mercado vaya a esta zona OT, esta zona óptima, ya, y siga bajando, ¿no? Siga bajando. Entonces, todo esto nos podemos apoyar con lo que ya hemos visto, ya, con lo que vimos también de la caja de Gann. Podemos encontrar zonas de venta, zonas de compra, y el Fibonacci nos puede ayudar a determinar puntos óptimos de entrada y poder reducir nuestro SL. Ahora, ¿cómo tomamos estos puntos óptimos de entrada? Básicamente, ¿verdad? Ya tenemos aquí un rango de 76 y 61. Entonces, si queremos entrar en short o en venta, nos podemos ayudar con la herramienta de short position y podemos entrar unos pips antes de la zona del 61, ¿verdad? Y podemos tener un SL por encima del 76. Ya por encima del 76, y podemos trazar un take a profit hasta donde termina el fractal anterior, ¿verdad? Así. Entonces así podemos usar. Asimismo, si nos vamos a la zona de compras o a la zona del fractal alcista, nos vamos con la herramienta long position y asimismo podemos trazar aquí nuestro punto antes de la entrada y nuestro SL un poquito más abajo del 76. Y nuestro take a profit acá, o podemos simplemente dejar correr la operación dependiendo cómo está nuestro movimiento general. Ahora, como ustedes pudieron ver, yo tenía ya preestablecido unos niveles aquí. En este caso yo tenía preestablecido el 89, tenía preestablecido el 70, ya que son dos puntos que me faltaban. Ahora, ¿por qué los tenía preestablecidos? En lo personal es una estrategia que yo uso. Porque el 89 me da como que un punto de SL o stop loss que yo puedo dar máximo a mi operación, y el 70, si pueden notar, es básicamente una zona media en el apartado de la zona OT. Por ejemplo, si nos vamos con el diagrama de la caja de Gann, desde el 61 hasta el 76 tenemos casi aproximadamente que la mitad es 70.20. Entonces está dentro de mi zona óptima de operación, ¿sí? Entonces le doy un punto medio. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si tenemos muchos pips de SL, podemos jugar con los lotajes. Podemos, qué sé yo, ingresar aquí a mínimo lotaje, podemos esperar y aquí ingresar a hacer un margin gale, que es básicamente subirle un poquito más el lotaje para que en caso de reacción
recuperar lo perdido y llevar un poco más de ganancia. Y en este caso, cuando llegue cerca a la zona del 76, entrar un poquito más fuerte a las dos entradas anteriores. Ojo, no te mando a sobrelotearte, no te mando a meterlo en un lote, 2 lotes, 3 lotes, 10 lotes. Simplemente quiero que sigas tu propia estrategia y tu propia gestión de riesgo. Entonces, originalmente así yo uso el Fibonacci con estos niveles extras, ¿ya? Y esto de acá es el nivel original, ¿ya? Entonces quédate con esa imagen porque nos vamos a los ejemplos que ya tenemos preestablecidos, ¿no? Entonces aquí mismo en Boomville, ya tenemos, por ejemplo, que estamos en Boomville a 24 horas, o sea, a un día. Entonces a un día, ¿qué hacemos? Voy a eliminar ya para que quede mejor. Ya, ¿qué vemos a un día? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es identificar el movimiento. Entonces, vemos que posteriormente Boomville ya ha venido subiendo, rompiendo máximos, generando estructura alcista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar primero el fractal. Entonces, tomamos esta base de aquí hasta acá, básicamente. Ya, hasta esta varita de acá. Entonces, vemos que esto de aquí es nuestro fractal, porque aquí ya comienza su retroceso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Si trazamos nuestro Fibonacci como es alcista, sería de abajo para arriba, o sea, así, ¿no? Sería de abajo para arriba, así. Entonces, trazamos nuestro Fibonacci desde la base hasta la punta. ¿Y qué podemos ver? Oh, sorpresa. Reaccionó a una zona que había preestablecido como posible zona de reacción. Ojo, esto no es una zona OTE, no es una zona según lo que se ha venido analizando posteriormente, que es una zona de reacción. Sin embargo, como lo vimos en la serie de Fibonacci mediante la calculadora, son puntos fuertes también de reacción, ¿ya? Por eso yo los tengo marcados de ese color azulito, ¿ya? Porque en lo personal he visto que muchos mercados reaccionan también dentro de ese rango y me gusta entrar a bajos lotajes en ese rango del 23 y 38%. Ya, o sea, es algo que ustedes lo pueden usar, lo pueden testear y verán que es muy efectivo. Otra cosa que podemos ver aquí también es que nos podemos apoyar aquí de esta resistencia, ¿no? Esta resistencia que tocó en este fractal anterior. Y vemos cómo el precio también vuela, ¿no? Por eso es importante siempre el análisis previo, el backtesting, identificar zonas y apoyarnos con el Fibonacci. Ya, esto de aquí también nos podemos ir acá, por ejemplo, si tomamos este fractal aquí ya formado, ya hasta acá básicamente, vamos a ver si se cumple. Ojo, no es que siempre se va a cumplir, sin embargo es un gran apoyo para poder analizar posibles zonas, ¿no? Entonces ahí vamos eliminando la zona anterior, ya, porque ya va cambiando nuestro trading rate. Ya, ¿y qué vemos? Oh, sorpresa, aquí les había dicho que tenía yo un nivel agregado personal que es el 70.20, básicamente una mitad entre ambos puntos, y vemos que el precio sí reaccionó en el 61.8, sin embargo se fue más allá. Entonces aquí es donde ya entraba nuestra gestión de riesgo, ¿no? Entonces entramos en short, por ejemplo, entramos un poco antes. A ver, aquí sería en long, perdón. No entramos en long, entramos un poco antes. Ya, y poníamos acá, o sea, a un día, obvio, va a ser un poco extenso el LCL, pero sin embargo el beneficio, como pueden ver, fue inmenso. Entonces la idea es esa, ¿no? Identificar los niveles de Fibonacci. En este caso se nos cumplió a la perfección, se nos llegó al 70.20, ¿ya? Y podemos identificar otra zona. Por ejemplo, vamos a encontrar otro fractal. Por ejemplo, aquí hay un fractal. Este fractal alcista, ¿no? Lo pueden ver que está aquí. Vamos a identificar dónde inicia. Vamos a identificar dónde termina. Y podemos trazar otra vez el Fibonacci. Como es alcista, desde este punto hasta este punto. ¿Y qué tenemos? Tenemos que reaccionó cerca del 38.20%, que es un nivel que también uso para posibles reacciones. Ya, pero ¿qué podemos ver también aquí? Que es el fin de una mecha, entonces lo podemos tomar como un rompimiento de estructura. Ya, en este punto aquí un rompimiento de estructura válido, porque rompió con cuerpo de vela, subió y aquí regresó para seguir haciendo sus fractales al alza y nos apoyamos de ese punto.
Ahora, si nos vamos a este mini fractal de aquí, este mini fractal nos vamos a identificar la base, la cima, y vemos que este reacciona al 50%. El 50% también es un punto válido, entonces por eso está dentro de los niveles de Fibonacci. Ahora, eso en cuanto al boom 1000 y su fractalidad alcista. Nos vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, acá en R75, el Volatility 75, vemos que tenemos a una hora, una temporalidad de una hora. Aquí ya hay algunos ejemplos trazados. La idea es que igual ustedes lo practiquen y puedan identificar esas zonas. Lo estamos haciendo con diferentes temporalidades porque eso va a depender de tu operativa, de cómo tú operes el mercado, si eres un day trader, si eres un scalper, si operas a 1 minuto, a 5 minutos, a 1 hora, 30 minutos, como tú quieras. Lo probamos a un día en 1000 y funciona a la perfección. Entonces aquí en Volatility 75 a una hora, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, aquí ya tenemos un Fibonacci. Ya, aquí esto lo hice antes de agregar los niveles extras. Ya, pero ¿qué vemos? Entonces, ¿qué vemos? Vemos esta bajada de aquí, este fractal, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, ¿no? Vemos cómo el precio sube, pero oh sorpresa, ¿dónde sube? Sube a los niveles del 38.20. Vemos cómo rompe el 23, ¿no? Entonces podemos ayudarnos también de esos puntos para trazar un posible stop loss. Ya, por ejemplo, si nos vamos aquí en short, vemos como aquí en ese punto nos podemos dejar aquí aproximadamente un SL y nuestro take a profit, nuestra base, nuestro punto de entrada, ¿no? Ya, entonces aquí identificamos este fractal, ya lo teníamos en la mira, déjame quitar. Ya, este fractal, vemos cómo sube, reacciona en la zona, baja, vuelve y retestea y sigue ahí acumulando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro punto. Vemos aquí que ya hay un cambio de tendencia, ya hay un rompimiento de estructura. Aquí hay un rompimiento de estructura, un boss válido. Ya. Entonces ya tenemos este fractal. Entonces con este fractal ya comience a bajar, podemos ayudarnos de la herramienta de Fibonacci. Entonces tenemos nuestro fractal. ¿Y hasta dónde va a retroceder? Entonces trazamos nuestro Fibonacci, que es este de aquí. Ya, y vemos que, oh sorpresa, reacciona en la zona del 61.8. Voy a eliminar y voy a agregar con los niveles que yo ya había dejado. Espero que aparezca, ya aparecieron. Ya, entonces, para sorpresa de ustedes, reacciona en 70.20, que es un aproximado a la media entre 61.8 y 76.8 del FIBO. Y así sucesivamente nos vamos con el ejemplo de acá. Tenemos otro fractal alcista, ¿verdad? Porque vemos que ya está rompiendo estructura. Aquí rompió esta estructura. Vean cómo aquí rompió esta estructura. Entonces decimos que esto es un fractal alcista. Entonces vemos que va de abajo para arriba. Vemos agotamiento del precio en este punto. Vemos cómo va bajando, pero hasta dónde va a bajar. Trazamos nuestro Fibonacci y vemos que reacciona en la zona del 76.8. Y así ustedes pueden seguir probando. Por ejemplo, aquí tenemos ya un fractal bajista fuerte, ¿no? Tenemos aquí nuestro inicio, tenemos acá nuestro fin y trazamos nuestro Fibonacci. Vamos a trazar nuevamente nuestro Fibonacci. Como es bajista, lo trazamos de arriba para abajo. ¿Ya? Y vemos que está dentro de la zona óptima, dentro de la zona OT de FIBO. Ya, está dentro de la zona OT de FIBO. Y nuestro take a profit es básicamente nuestra base de Fibonacci, cumpliendo así la estrategia del retroceso de Fibonacci. Para sorpresa de ustedes, también reaccionó en 70.20, que es el punto medio que yo le he establecido porque he visto muchas veces que el mercado reacciona en ese punto. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda a reducir nuestro stop loss. Ya podemos entrar un poquito fuerte en ese punto, reducimos mucho el stop loss. Por ejemplo, a una hora, en el caso de Volatility de 75, que es un poco agresivo, existen muchos pips, hay 765.7 pips. Entonces, ¿qué pasa si lo habíamos tomado desde antes del 61? Ya lo podemos poner un poquito más acá, digamos un poco más de riesgo, pero el beneficio en este caso sigue siendo el mismo. Bueno, nos vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, nos vamos acá. Este es el ejemplo de Step Index a un minuto, por ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos claros.
vemos como ya está frente a una estructura recontra que bajista, porque ya rompió este soporte. Aquí me hizo un mini pullback. Identificamos este fractal de aquí, un fractal bajista, ya, pero hasta dónde va a retroceder. Lo óptimo sería que retroceda hasta estos niveles de acá, ¿no? Hasta esta zona OT. Pero como mencioné y tomamos de ejemplo esto, vemos cómo reacciona dentro de esos puntos que vimos en la serie de Fibonacci. Entonces esto también nos puede ayudar a poder realizar entradas de bajo lotaje y obtener beneficios, ¿no? ¿Qué pasa si no reaccionaba ahí y subía? O sea, si seguía subiendo, la cazábamos en este punto de acá. Y continuaba con su tendencia. Entonces, acá por ejemplo, ya salimos de la tendencia bajista porque vimos que ya bajó, subió, siguió testeando y volvió a subir. ¿Cómo sabemos que está frente a un posible cambio de tendencia? Lo habíamos dicho con el CDC, el Chain of Character. Entonces vemos como aquí rompe este boss y vemos como acá toma liquidez de este punto, porque este era el mínimo y esta mechita de aquí me toma la liquidez, o sea, me saca stop loss, toma liquidez, sube, rompe este boss, es válido y me está formando ya un posible cambio de tendencia, como vemos a continuación que se fue a la alza. Entonces, si tomamos este ejemplo de fractal alcista y trazamos nuestro Fibonacci cuando es alcista, desde abajo hacia arriba, nuestra base hacia nuestra punta, vemos como el precio en su retroceso reaccionó cerca de la zona del 38, subió y en este caso volvió a caer fuertemente, ya, y regresó a tomar esa liquidez y se fue nuevamente. Pero lo importante aquí es que veamos esto, cómo reacciona en este punto de Fibonacci, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerden que estamos a un minuto. A un minuto es un poco más, o sea, no es tan predecible, ¿no? Porque el movimiento a un minuto básicamente viene a ser el ruido que vemos cuando estamos a temporalidades altas, 1 hora, 2 horas, 4 horas, etc. Ya, entonces nos vamos por ejemplo acá con otro ejemplo de Crash 500 y lo vemos también a un día. ¿Qué podemos ver a Crash 500 un día? Vamos a eliminar. ¿Y qué vemos aquí? La fractalidad de Crash 500, tomamos como referencia este punto de aquí, porque desde aquí ya se comenzó a formar todo el fractal, ¿no? Ya. Este de aquí, pequeño retroceso, no lo tomamos porque como puedes ver está dentro del mismo nivel. Entonces tomamos un solo movimiento. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Si tomamos ese fractal y comenzó el retroceso, ya podemos tomar un fractal completo. Ya. Vemos como a la larga el precio rebota en este punto. Ya, vemos como rebota en este punto acá también. Ya. Entonces, rebota en esos puntos, que son las zonas que habíamos comentado. Ah, me estaba olvidando aquí el 61, ¿no? Ya, vemos como el precio rebota en esos puntos que habíamos definido como zonas óptimas de entrada. Zonas del 23, el 38, el 61.8, que es de mayor probabilidad. Ya, entonces podemos obtener un beneficio en esos ligeros retrocesos. Ya, esto en cuanto a ese fractal. Pero ¿qué pasa si cambiamos de trading rate? Si cambiamos de rango de operación. Si nos vamos, por ejemplo, a este fractal bajista, ya este fractal bajista, porque nos toma aquí liquidez, nos rompa este break, esta estructura. Ya, entonces trazamos aquí este fractal bajista, ya, pero hasta dónde va a subir es algo que desconocemos. Trazamos el Fibonacci, establecemos el punto aquí inicial, el punto final, ya, y trazamos el Fibonacci, ya, y oh sorpresa, una vez más vemos como el precio reacciona en este punto de aquí, 61.8 del Fibonacci. Entonces no sé si nos apoyamos con otro ejemplo o si se lo dejo a ustedes para que sigan analizando la estrategia del Fibonacci. Vamos a ver, por ejemplo, aquí
en este fractal completo de acá hasta donde reacciona el precio, ¿no? Una vez más trazamos nuestro inicio, nuestro final, trazamos el Fibonacci, ya, y en este caso reaccionó un poco más para este punto del 50%, ya, y vemos como aquí reaccionó cerca del 38%. O sea, si vemos este fractal aquí y tomamos esta entrada en el 38%, podríamos haber cerrado parciales y nos llevamos aproximadamente 156 pips, ¿no? Eso en cuanto a Crash 500 a una hora. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en Crash 500? Vamos a ver qué está pasando en Crash 500. Vemos este fractal bajista, vemos que inicia desde este punto, ¿verdad? Termina en este punto de acá, ¿ya? ¿Y qué vemos ahí? Si nos basamos en la estrategia del Fibonacci, ¿ya? Ahí. Vemos que está dentro de una zona óptima de operación, ¿no? Está dentro de nuestra zona OT. Vemos cómo reaccionó aquí un poco, no es tan esperada la reacción, hay que ver cómo se desarrolla el precio más adelante, pero es muy probable, ya viendo el tema del Fibonacci, es muy probable que el precio comience a jugar en esa zona porque tenemos aquí un soporte, ya que ya fue roto, y vemos como el precio está jugando aparentemente en esta hora, en este bloque, perdón. Entonces es muy probable que el precio baje, ya, y continúe con su tendencia a la baja porque hay mucha liquidez en la parte de acá abajo. Entonces es muy probable que el precio continúe. Ojo, no estoy mandando a entrar en ventas, igual es una operación a nivel macro. Por ejemplo, si nos vamos a una hora, déjame cambiar en una hora, ya vemos como el precio está jugando en esa zona, no rompe este nivel, ya no rompe este nivel, y si llegase a romper ese nivel, vemos que acá abajo hay una fuerte zona de reacción. ¿Por qué es una reacción? Porque el precio quiso subir, no lo rompió, y cuando lo rompió generó esta vela que no ha sido mitigada todavía. Entonces muy probable que el precio baje, ya, y si rompe este bloque puede que haga un pullback y siga bajando, ¿no?, a la liquidez que dejó, o simplemente vaya y rebote, o sea, baje, rebote y se vaya para el cielo. Pero según lo que vimos en Fibonacci, hay mucha liquidez abajo, es muy probable que si rompe este bloque de aquí, se vaya al bloque de acá, y si rompe eso, se vaya al bloque de acá, y así sucesivamente vaya cubriendo toda la liquidez que ha dejado el mercado. Eso en cuanto a Crash 500. Nos vamos, por ejemplo, al último ejemplo de acá, que es el Volatility 25 a un día. Entonces vemos que la temática es similar. Vemos nuestro fractal, trazamos nuestro Fibonacci, si es bajista, de arriba para abajo, si es alcista, de abajo para arriba. Y en sí, esa es toda la estrategia de Fibonacci. Espero que te haya gustado el video, y si tienes alguna duda o comentario, déjamelo saber en la parte de acá abajo, o te dejo también el canal de Telegram para que me puedas escribir de forma más directa. Entonces, sin más que decir, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Buena esa, Calamardo. No en esta vida, viejo.